Listo, ahí ya estamos grabando. Les decía que vamos a hablar hoy acerca de las protecciones y de las normas que nosotros utilizamos a la hora de hacer este tipo de instalaciones con motores. Entonces, tanto el tema de protecciones como el tema normativo, pues es bastante amplio. Esto es simplemente una exposición, simplemente es una guía para que le sirva a usted de orientación para ir a mirar este mundo tanto el de las protecciones como el de las normas. Listo, entonces miremos cuál es la definición que entendemos nosotros por las protecciones. Entonces, la protección eléctrica se refiere al conjunto de dispositivos, sistemas y procedimientos diseñados para salvaguardar instalaciones eléctricas, equipos y personas de fallos o anomalías en el sistema eléctrico, tales como sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones o fallas a tierra. Su objetivo es detectar condiciones anormales o peligrosas en el flujo de corriente y de manera automática o manual interrumpir el suministro de electricidad o redirigir la energía para evitar daños, accidentes o peligros para las personas y los equipos eléctricos. Entonces, a la hora de que nosotros vayamos a diseñar un sistema de protecciones, evidentemente tenemos que conocer qué es lo que estamos diseñando, o sea, conocer cuáles son esas fallas o anomalías de ese sistema eh, en cuestión. Entonces tenemos que conocer qué es una sobrecarga, qué es un cortocircuito, qué es una sobretensión, qué es una falla a tierras. Entonces fíjese que son anomalías que cada una de ellas es diferente. Entonces son conceptos que nosotros tenemos que eh, conocer a cabalidad. Entonces acá a lo largo de estos cursos que hemos tenido, creo que ya hemos tratado de entender en diferentes contextos de qué se tratan esas fallas. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas protecciones? Pues las evidentes. Eh, la primera, seguridad en las personas. Segundo, prevención de daños a equipos. Tercero, protección contra incendios. Cuarto, aseguramiento de la continuidad del servicio. Quinto, cumplimiento normativo. Y sexto, protección del sistema eléctrico. Entonces son conceptos bastante intuitivos, bastante fáciles de entender. Vamos a mirar entonces acá cuáles son eh, los diferentes elementos de protección que utilizamos en nuestro sistema de instalación de motores, que no solamente se utilizan en este tipo de instalaciones, sino en cualquier instalación eléctrica. Van a tener el mismo principio de funcionamiento. Evidentemente tienen particularidades que lo diferencian de otros sistemas, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Por ejemplo, acá en el magneto térmico, que nosotros ya vimos ahí en los ejercicios que hemos hecho de cadecimo, que es el primer elemento que nosotros ponemos en el sistema. Entonces, este elemento, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para cuidar el sistema tanto de sobrecargas como de cortocircuitos. Por eso les decía ahorita que tenemos que tener claro cuál es esa diferencia, esa distinción. Entonces, estos elementos nosotros comúnmente lo conocemos como breaker, y va a tener dos funciones, una parte magnética y otra parte térmica. La parte térmica es la que detecta las fallas por sobrecarga. Cuando el sistema está sobrecargado, en este caso el motor, esa corriente aumenta su temperatura, la temperatura de todo el sistema de los cables y la temperatura acá interna del disyuntor. Y estas placas metálicas están diseñadas
precisamente para eso, para reaccionar a la temperatura. Entonces sabemos que estos metales usted los puede manipular física y químicamente para que reaccionen a la temperatura que usted necesite. Esto está calibrado eh, a diferentes temperaturas dependiendo del nivel de corriente que vaya a pasar a través de ese metal. Así es como funciona. Y tenemos ahora la parte magnética, que simplemente es una bobina. Entonces sabemos que a través de una bobina que pasa una corriente eléctrica se genera un campo magnético. Ese campo magnético interactúa acá con un sistema que hace que una parte mecánica se abra. Y eso es lo que va a hacer que proteja al sistema contra cortocircuito. Entonces, acá es importante también notar el tiempo. Entonces, esta falla de cortocircuito evidentemente es más nociva para el sistema, entonces tiene que despejarse en un tiempo muy corto. Estamos hablando de microsegundos. Mientras que la parte térmica, dependiendo también del diseño que usted haga, puede soportar más tiempo. Ya no estamos hablando de microsegundos, sino ya estamos hablando del orden de los segundos y hasta el orden de los minutos, dependiendo del tipo de instalación que usted tenga conectada ahí. Entonces es importante tener en cuenta esas dos formas de accionamiento del disyuntor. Luego tenemos el interruptor diferencial, que puede ser opcional dependiendo del tipo de instalación que usted tenga. Si usted tiene un sistema de puesta a tierra donde a través de él puede despejar eh, esas corrientes de fuga, entonces puede de pronto evitar poner un interruptor diferencial. Si no lo tiene, pues le toca poner este tipo de elementos. ¿Cómo funciona el diferencial? Él lo que va a detectar es una, como su palabra lo indica, una diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale. Entonces acá en este ejemplo lo vamos a ver más claro. Entonces tenemos acá el disyuntor diferencial. A través de él va a pasar una corriente. Si esa corriente que entra es la misma que sale, el sistema está funcionando de manera correcta y él no se va a accionar. En el momento que haya una falla, acá por ejemplo que hay un contacto de alguna de las fases con la carcasa del equipo y alguien viene y toca acá, hay una pequeña corriente. Esa corriente en la mayoría de las veces es una corriente despreciable, una corriente pequeña, pero en otras puede llegar a ser algo considerable. Entonces acá, cómo funciona este elemento es precisamente eso, haciendo esa diferencia, mirando cuánta corriente sale, cuánta corriente entra y activando el sistema para detectar este tipo de fugas, que acá en el ejemplo pues es una persona, pero puede ser cualquier otro elemento. Entonces, hasta que no venga y arregle usted esta anomalía, pues este sistema va a seguir saltándose. Entonces, también importante a la hora de hacer reparaciones es tener en cuenta eso, porque muchas veces la solución rápida es quitar el diferencial o hacerle acá un puente y obviar esa falla. Puede ser una solución válida para hacer un desvare, que usted diga, bueno, yo estoy consciente que hay una falla, necesito terminar con una labor, con una tarea, luego la corrijo, hago el puente. Pero en algún momento tiene que solucionar eso, estar consciente de lo que está haciendo. Tenemos otro tipo de disyuntores que son los de arco eléctrico. Entonces, como su nombre lo indica, nos sirven para detectar y extinguir arcos eléctricos.
Eh, Estos arcos pueden ocurrir debido a fallas en el aislamiento, condiciones de sobrecarga o mal funcionamiento de los equipos. Entonces estos elementos también son opcionales dependiendo de la actividad que usted tenga, sobre todo en sistemas muy grandes donde se hacen em, aperturas de circuitos, se hacen conmutaciones, se deben utilizar ese tipo de elementos. Y luego tenemos los fusibles, los cuales nos van a servir para proteger al sistema de cortocircuitos. Él no va a hacer nada referente al tema de la sobrecarga, sino solamente va a funcionar cuando haya un cortocircuito. Importante también tener en cuenta que estos fusibles eh, hay que reemplazarlos. Se dañan acá, entonces toca reemplazarlos a diferencia del termomagnético que puede funcionar muchas veces. Acá cuando se quema, pues toca reemplazarlo. ¿Dónde se utilizan los fusibles? En sistemas de protección más complejos, como redes de media y alta tensión, para detectar condiciones anómalas, sobrecargas, cortocircuitos y desequilibrios. No, perdón, estos son los relés, no. ¿Dónde se utilizan estos? Sistemas de baja y media tensión, equipos electrónicos, pero también usted lo puede ver en sistemas de potencia, como lo que vimos la vez pasada de los sistemas fotovoltaicos, donde veíamos que se utilizaban este tipo de elementos, y también donde se debe dar mucha prioridad a la parte de la seguridad, donde el riesgo eléctrico puede llegar a ser relevante o bastante crítico, se utilizan los fusibles. Ahora sí, los relés de protección son estos elementos que estamos viendo acá. Em, Estos elementos se utilizan en la mayoría de sistemas autónomos, que vemos que la tendencia de las instalaciones eléctricas es esa, de la autonomía del sistema. Entonces existen de diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, el relé de sobrecarga térmica, que es el que nosotros llamamos el térmico, que está acoplado ahí en la última parte del, del motor, del sistema que veíamos, de los ejercicios que hicimos en Cadécimo, el que tenemos ahí que le llamamos térmico, es ese relé. Él lo que hace es proteger contra sobrecargas. Tenemos también relés de tiempo, que como su nombre lo indica, van a actuar dependiendo del tiempo que usted le ponga, que le programa. El relé diferencial, que va acoplado al interruptor diferencial, también haciendo esa medición de corriente. Aplicaciones comunes, las de siempre, redes de distribución eléctrica, protección de transformadores, generadores, motores, como les decía, se encuentran en todo lado. Vamos a mirar acá el funcionamiento básico. Entonces, la primera parte es la detección de la falla. Entonces, ese relé monitorea los parámetros eléctricos, corriente, tensión, frecuencia o potencia. También pueden detectar ángulos de fase, pueden eh, detectar en el tema de los generadores y los motores anomalías en los campos, pero estos son como los más intuitivos, los más fáciles de entender por ahora. Los que les digo son para aplicaciones ya más exactas, para aplicaciones más particulares. En condiciones normales ese relé permanece inactivo. Sin embargo, si uno de estos parámetros excede los límites establecidos, el relé detecta la anomalía. Bastante intuitivo. La segunda parte de ese proceso es el procesamiento de la señal. Una vez que se detecta una falla, el relé procesa la información y toma una decisión. Entonces acá ya nos metemos con el tema de la autonomía del sistema.
sistema es capaz ya de tomar decisiones. Entonces, los relés modernos pueden estar basados en microprocesadores que realizan cálculos avanzados para determinar el tipo y la gravedad de la falla. Evidentemente, estos microprocesadores los hay de diferentes marcas, de diferentes gamas, de diferentes em, capacidades y dependiendo de eso, pues es su precio. Entonces, también depende mucho del presupuesto que haya para hacer una instalación. Luego viene la parte del accionamiento. Entonces el relé determina que se ha producido una condición peligrosa, envía esa señal de activación para que el dispositivo de interrupción, que puede ser el interruptor automático, el disyuntor o el contactor, se abra y desconecte la parte del sistema afectado. Y luego hay un restablecimiento. Entonces, dependiendo del tipo del relé, puede restablecerse automáticamente cuando las condiciones vuelvan a la normalidad o requerir una intervención manual para reiniciarse. Entonces también en los ejemplos que hemos hecho del Cadecimu, vimos que utilizábamos un pulsador Z para que esa intervención, em, esa reanudación del sistema sea manual. Entonces acá eso ya hace parte de su criterio como de diseñador. Si pone eso manual, si lo pone automático. Entonces digamos en una factoría, en una fábrica de alto nivel, por ejemplo en China, donde hacen los carros solamente con robots, todo eso se hace automático. En unas fábricas más modestas, donde se utilizan operarios, los operarios están cada quien en su labor, ellos no están en la capacidad de pronto de ir a detectar una falla eléctrica o mecánica, simplemente se para el sistema y tiene que venir alguien manualmente a restablecerlo. Entonces es dependiendo del nivel de esa fábrica. Entonces acá vemos un esquema básico de ese proceso. Entonces volvemos a lo mismo, medición, toma de decisión y apertura del circuito. Entonces acá ya resumimos en imágenes lo que acabamos de hablar en palabras. Medimos, se toma la decisión y se abre el circuito. Nosotros estamos hablando acá del sistema de los motores, pero fíjese que es lo mismo para un sistema de potencia, de distribución, de redes de distribución. A través de los transformadores de corriente se censa esa corriente que esté dentro de los parámetros, dentro de los límites, dentro de los valores. Está el relé que toma la decisión y envía una señal para abrir acá este circuito, este seccionador. En el tema de los motores es lo mismo. Tenemos el relé térmico, él se asegura que esté dentro de los números normales, la temperatura. El relé está pendiente si sube la temperatura. Cuando sube la temperatura, manda una señal al contactor y abre el sistema para que el motor deje de funcionar. Entonces, sí ve que es el mismo principio de funcionamiento. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna observación, algo que añadir, preguntas. No, señor, ahí está bien explicado, profe. Listo, bien. Entonces, continuemos. Em, Acá nos hablan de corriente nominal, entonces la corriente nominal es la corriente máxima que el dispositivo puede soportar sin entrar en funcionamiento. Entonces se determina según el sistema al que esté conectado. También en los manuales, en las etiquetas, en las placas, nosotros escuchamos diferentes tipos de corriente. Escuchamos conceptos como densidad de corriente, intensidad de corriente, corriente nominal, corriente disruptiva, eh, corriente pico, corriente RMS, todo ese tipo de conceptos también
es importante que los tengamos bien claros, que los diferenciemos para la hora de hacer cualquier cálculo, cualquier diseño, lo hagamos bien. Acá en el contexto de estos elementos que estamos hablando, pues es fácil. La corriente nominal va a ser esa corriente en estado estable a la que va a funcionar la máquina cuando está trabajando dentro de su rango. Y la corriente pico o la corriente disruptiva o la corriente eh, inruch es esa que es eh, transitoria. Entonces, usted diferencia esas dos porque con el entendimiento de esas dos corrientes es que usted hace el cálculo de cuál elemento va a elegir para que su sistema eh, funcione correctamente. Acá nos hablan de la corriente de ajuste, que es la corriente a la cual se activa la protección. Puede ser ajustable según el tipo de protección, si es sobrecorriente, diferencial, etc. Entonces vamos a mirar unas curvas donde vamos a redondear toda esta información, lo vamos a entender de una manera ya un poco más práctica, mirando números y poniendo ejemplos. Entonces, acá la curva tiempo corriente va a representar la relación entre la corriente de falla y el tiempo de actuación del dispositivo de protección. Es importante el tema del tiempo. Las curvas pueden ser inversamente proporcionales, donde a mayor corriente de falla, menor es el tiempo de la desconexión. También algo bastante intuitivo. El tiempo de operación es el tiempo que tarda el dispositivo de protección en desconectar el circuito una vez que se ha detectado la falla. Este tiempo puede variar según el tipo de falla y la configuración del dispositivo. En muchos casos necesitamos poner varias protecciones en nuestro sistema, cualquiera que sea el sistema. Pues puntualmente estamos hablando de un sistema donde tenemos motores, pero aplica para cualquier sistema eléctrico. Entonces, a esto es lo que nosotros conocemos como coordinación de protecciones. Entonces, la coordinación de protecciones es un concepto fundamental en el diseño y operación de sistemas eléctricos, que se refiere al proceso de asegurar que los dispositivos de protección, como interruptores automáticos, fusibles, relés y otros dispositivos de desconexión, actúen de manera ordenada y selectiva en caso de una falla en el sistema. Entonces, es importante acá destacar el tema del orden y de la selectividad. Esto quiere decir que vamos a tratar de aislar la falla para que solo la parte afectada del sistema se desconecte. Entonces, un ejemplo, si usted tiene 5 o 6 motores y hay una falla en uno de ellos, la idea es que solamente se detenga esa parte. Obviamente, si esa parte se puede detener, porque puede ser un sistema en secuencia donde el paso 2 depende del paso uno. O sea, no puede continuar. Si hay alguna falla, se tiene que detener todo. Pero si están trabajando en paralelo, la idea es que no se afecten los demás equipos. El objetivo también es minimizar interrupciones, reducir el impacto de la falla en el servicio eléctrico, evitando desconexiones innecesarias en otras partes del sistema y proteger los equipos, evitar daños a los componentes al responder de manera adecuada y rápida a condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Acá volvemos al tema de la rapidez, de la velocidad, del tiempo. Entonces acá el concepto de coordinación selectiva se refiere a lo que estábamos hablando, minimizar el impacto porque el sistema va a abrir solamente la parte que está afectada, no todo el sistema.
Otro concepto importante es el de la coordinación de respaldo, que va a tener mucho que ver con el tema de la eficiencia y el tema de la confiabilidad de nuestro sistema. Un sistema entre más confiabilidad y más eficiencia requiera, va a tener eh, muchos elementos de respaldo que pueden llegar a ser redundantes. Entonces, lo que hemos hablado siempre, en una industria donde usted esté manejando algún material, alguna materia prima que pueda llegar a ser peligrosa o costosa, si usted la interrumpe su proceso, entonces usted debe garantizar que ese proceso sea muy eficiente y muy, em, em, lo que acaba de decir ahorita, se me fue la palabra, muy confiable, el tema de la confiabilidad. Y obviamente ese respaldo y esa redundancia va a incrementar el precio de su sistema. Entonces ahí también usted entra como diseñador con sus criterios a ver si ese sistema requiere o no de ese respaldo. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí con respecto a eso, antes de mirar el análisis de las curvas. Cristóbal nos dice, los seccionadores hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de fusibles de acuerdo para qué se van a usar. Sí, señor, hay diferentes tipos. Como les digo, esto es bastante amplio. Si de pronto nos pusiéramos a hablar solamente de los disyuntores, esto nos da para mucho más que un curso de 48 horas. Si nos ponemos a hablar solamente de los motores, lo mismo. Ni siquiera un solo semestre, esto requiere tiempo. Lo mismo ir a entender o a diseñar el funcionamiento de un transformador, por ejemplo, o todo este tema de las coordinaciones. Esto es de hacer ejercicios, manejar también muchas herramientas. Acá, como les digo, simplemente una exposición para que más o menos veamos de qué se trata todo esto, de manera muy general. Listo, miremos acá las curvas de tiempo corriente. Como su nombre le indica, tenemos acá corriente en el eje horizontal, tiempo en el eje vertical. Esta curva hace referencia a un termomagnético. No se ve la pantalla, profe. Ahora sí. ¿Me confirman los demás compañeros, por favor? Si estamos viendo Sí, la pantalla. ahí se está viendo, profe. Es Listo, que Carlas, Cristóbal, se va la Fernando, señal Leonel. y se va la pantalla. Listo, entonces, eh, como el elemento es un termomagnético, entonces tenemos acá una parte térmica y una parte magnética. Esto nos indica los límites de disparo de ese elemento. Entonces vamos a mirar acá de qué elemento estamos hablando. Estamos hablando eh, de este termomagnético de la marca Siemens. O bueno, ahorita no nos importa tanto la marca, nos importa esta parte, esta información que nos dice la corriente y el tipo de elemento que es. Entonces este elemento es C16. Ya vamos a mirar qué significa ese C. Voy a compartir acá la asistencia antes de que se me olvide. Profe, nos la comparte por el WhatsApp, no hace el fan. Sí, sí, la vamos a compartir ahí por el grupo de WhatsApp para que no tengamos inconveniente con eso. Listo, ahí la compartí por el grupo de WhatsApp. Listo, continuando acá con la presentación. Entonces tenemos esta gráfica más general donde tenemos curvas de tipo B, C y D que nos van a diferenciar, que las va a diferenciar el valor de la corriente. Entonces las de tipo B
tienen una corriente de disparo entre 3 y 5 veces la corriente nominal. Las de tipo C entre 5 y 10 veces la corriente nominal y las tipo D entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Entonces, esa es la única diferencia que hay. Entonces, vamos a mirar cómo lo aplicamos en un ejemplo muy sencillo. Bueno, acá algo importante también a tener en cuenta es que la escala es una escala logarítmica. Fíjese que acá tenemos una escala logarítmica. No todo el espaciamiento es el mismo. Entonces se va disminuyendo. También importante entender que esto es la corriente nominal. Ya vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Y la parte vertical también está en escala logarítmica. Entonces ahí tenemos una curva de disparo em, de interruptores automáticos de la marca Schneider y aplica para corrientes nominales de 6 a 63 amperios. Entonces en esta primera parte de la gráfica vamos a tener el funcionamiento normal del sistema. Acá no hay falla. Cuando empieza a haber falla? Cuando la corriente nominal es el doble, el triple, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces, 10 veces la corriente nominal. Entonces acá, eh, a medida que nosotros vayamos tocando la gráfica, es donde tenemos que mirar qué tipo de elemento vamos a utilizar, si es de tipo B, tipo C o tipo D. Esta primera parte que está curva es la parte térmica, es decir, la parte de sobrecarga. Y acá la parte vertical que dice B, C y D, esta pequeña región acá, hace parte de la parte magnética, es decir, del cortocircuito. Entonces miremos acá el primer ejemplo, el más sencillo. Dice, ¿cuánto tiempo demora en disparar el pequeño interruptor automático de 16 amperios tipo C si es atravesado por una corriente de 32 amperios? Entonces, la corriente nominal es de 16 amperios. ¿Cuántas veces es la corriente eh, que está atravesando? 32, ¿cierto? Entonces es dos veces la corriente nominal, lo que tenemos acá. 32 amperios es dos veces la corriente nominal. Vamos y miramos acá verticalmente donde se encuentra con la gráfica y vemos que se encuentra en la parte curva, que es la parte térmica. ¿En cuánto tiempo? En 6 segundos. ¿Quiere decir que ese elemento se va a disparar a los 6 segundos? No, él tiene un rango que está entre 6 y 120 segundos. En cualquier espacio de tiempo entre esos dos límites se puede disparar. ¿De qué depende esa diferencia? Depende de la fabricación del elemento, que aunque sea del mismo lote, puede tener variaciones. No todos los elementos van a responder igual, que aunque parezcan iguales, no son iguales. También va a depender de la antigüedad de ese elemento, en qué condiciones está, en qué condiciones de humedad, en qué condiciones de presión, de temperatura. Entonces, en climas más cálidos, ese accionamiento va a ser más rápido que en un clima frío. Entonces, por eso el fabricante nos da ese rango de tiempo. Como es una sobrecarga, fíjese que puede llegar a durar bastante tiempo, vea, 2 minutos. Entonces, su sistema, su motor sobrecargado, 2 minutos, y ahí sí se apaga el sistema. No, no va a ser instantáneo. Puede durar 2 minutos funcionando con esa sobrecarga.
Miremos el segundo ejemplo para seguir entendiendo la curva. Dice, ¿cómo se comporta el mismo elemento con la corriente de cortocircuito de 128 amperios? ¿Cuántas veces es la corriente nominal? 8 o 9. Dividimos, ¿cierto? 128 dividido 16, ¿cuánto nos da? 8. 128 dividido 16 nos da 8. Entonces, acá ya estamos en la parte magnética. Vea, estamos en esta región magnética. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema, perdón, el interruptor, el disyuntor, se va a abrir instantáneamente, 0.01 segundos. Eso para nosotros es instantáneo. Para el sistema no. Obviamente la reacción del cuerpo humano es bastante lenta comparada con la reacción de la bobina, del sistema magnético. Casi que instantáneo. Porque claro, el sistema ya detecta que puede ser un cortocircuito, pero fíjese que no es un cortocircuito, sino es una sobrecarga ya excesiva, donde ya estamos hablando de 8 veces la corriente nominal. Entonces ahí se va a disparar instantáneamente. Miremos el tercer ejemplo ya para concluir las ideas y terminar de entender la gráfica. Dice, el mismo elemento disyuntor protege un circuito donde se instala un motor monofásico con una corriente nominal de 12 amperios, la corriente normal, pero que tiene una sobrecorriente de arranque de 120 amperios durante 0.2 segundos. ¿Cómo se comporta ese elemento? Entonces miremos la gráfica. Sigue siendo de 16, entonces dividimos 16 entre 120 y eso nos da 7.5. 7.5 veces la corriente nominal, algo bastante normal en un motor. Pero fíjese que acá estamos no en la región de sobrecarga, sino en la región magnética. Entonces, cuando estamos en esa región magnética, cuando usted haga la conexión, se va a interrumpir y no va a dejar arrancar el motor, porque su arranque demora 0.2 segundos. Entonces, no alcanza. De una vez corta el fluido. Entonces, eh, hay varias soluciones. Una de ellas es utilizar ya no un C16, sino un C25. Con el C25 aumentamos la tolerancia a la corriente, ya no va a ser 7.5 veces, sino 4.8. En 4.8 volvemos a estar en la zona de sobrecarga, ya no estamos en la zona magnética, sino en la zona térmica, y ya el elemento va a responder en 0.5 segundos. Pero como esa corriente de arranque sucede en 0.2 segundos, entonces no se va a disparar. Esa es la primera solución. La otra solución es no utilizar un C16, sino un D16. Es decir, cambiamos acá eh, a una corriente mayor. Sabemos que de BSD estamos aumentando la corriente del elemento, pero mantenemos la corriente nominal. Entonces sería un D16 y no vamos a afectar acá al sistema porque va a seguir manejándose acá abajo la región térmica. Entonces, de las dos opciones, de las dos posibilidades, la más recomendada es poner el D16. Entonces, acá conceptualmente nos damos cuenta de eso y
En la vida real también es muy utilizado este sistema, el de 16, sobre todo para esos sistemas donde no son tan automáticos y se requiere utilizar el arranque directo. Ya cuando utilizamos el arrancador suave, el variador de frecuencia o utilizamos también el arranque delta estrella, ya podemos utilizar los de tipo B o los de tipo C porque ya esa corriente va a ser más pequeña. Ya no va a ser 8 veces, sino va a ser mucho más pequeña, entonces ya podemos utilizar este sistema. Pero si necesitamos o nos vemos obligados a utilizar el arranque directo, lo recomendable es utilizar este tipo de. Acá podemos hacer la analogía de este cambio de pasar de C16 a C25. Acá hay una contraindicación, porque usted cuando solamente cambia el disyuntor y no cambia los cables ni las tomas, esas tomas y esos cables pueden llegar a sufrir. Entonces, ¿cuál es la analogía? La analogía es el problema típico domiciliario, que es el de las cargas fuertes, el de, por ejemplo, la ducha, donde usted tiene allá su ducha y todo el tiempo se está saltando el breaker. ¿Cuál es la solución? La que estamos planteando acá. Van y cambian solamente el breaker, pasan de 20 a 30 amperios y no cambian el cable. Cuando usted no cambia el cable, ese cable va a pasar una sobrecorriente y se va a empezar a desgastar. Entonces pasa lo mismo acá. Si usted pasa de C16 a C25, solamente está cambiando el breaker y no cambia los cables. Entonces, si va a cambiar de C16 a C25, le toca cambiar toda la instalación, todos los cables que estén conectados ahí. Profe, y con el D16 no. Y con el 1016 no, porque vea que es la misma corriente nominal. Ok. No estamos cambiando sino solamente el interruptor es el que va a asumir ese cambio. El disyuntor, perdón. Y claro, volviendo a la analogía de la ducha, ¿cuánto se demora usted bañándose? Estamos hablando del orden de los minutos, mientras que acá nos están diciendo que 0.2 segundos es lo que dura esa corriente. También hay que tener mucho en cuenta eso, el tema del tiempo. Listo, y esa es la forma de mirar basado en esas curvas, qué elemento va a comprar usted, qué va a poner usted en su sistema. Entonces ya metiéndonos un poco más al tema del motor, entonces tenemos acá, vea la curva del relé térmico. Como él no es termomagnético, sino solo térmico, solamente tiene la región térmica, vea. Y usted hace lo mismo, vea. Acá nos están hablando de corriente nominal y nos están hablando de tiempo. Vea que el tiempo puede llegar acá a estar en el orden de los minutos. Es decir, su motor puede estar allá funcionando sobrecargado 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos y no se dispara el térmico. Puede llegar a 100 minutos, 120 minutos, ya se dispara, pues ahí ya hay que venir a corregir de pronto eh, algún parámetro mecánico, decir por qué se me está sobrecargando. Pero él le da una viabilidad diferente acá. Acá esto sí tiene que ser instantáneo. La parte del, la parte del daño de cortocircuito. La parte de la sobrecarga sí nos da, es más laxa, es más em, permisiva. Esto en cuanto al relé térmico. En cuanto al guardamotor, que ya ahorita que vengamos del descanso miramos cuál es la diferencia. El guardamotor sí tiene las dos funciones, tanto la parte térmica como la parte magnética. Entonces en la parte magnética también va a ser algo eh, instantáneo.
Bueno, yo creo que alcanzamos a mirar acá esta parte. Sí, miremos esta parte. Entonces, existen diferentes tipos de relés térmicos. Uno basado en los bimetálicos que acabamos de ver, la parte bimetálica, y otro basado en un sistema de electrónica de potencia. Entonces, este relé de sobrecarga es un medio de protección, pero tiene el inconveniente de no proteger al motor cuando se le sobretemperatura de este, perdón, de no proteger al motor cuando la sobretemperatura de este se produce por causas ajenas a la corriente que está tomando de la red. Por ejemplo, el caso de la falta de refrigeración en ambientes muy calientes, como salas de calderas, falta de agua en bombas sumergidas o tuberías tapadas en la ventilación forzada. Entonces hay que tener en cuenta que pueden haber fallas térmicas, eléctricas, por la parte eléctrica de sobrecarga o por la parte ambiental, como los ejemplos que estamos viendo acá. Entonces, en esos casos, se ponen unos sensores en el bobinado del motor que van a medir exactamente la temperatura interna del mismo, pero ya fíjese que es un elemento externo para medir otro tipo de falla. Entonces, obviamente, estos sensores tienen un costo, depende nuevamente del presupuesto que haya. Entonces acá vemos físicamente cómo son estos elementos. Este es el que tiene el bimetálico y este es el que funciona con electrónica de potencia. Entonces en el mercado usted mira cuál se acomoda más a su presupuesto. Listo, eso en cuanto al térmico. Miremos ahora la parte del guardamotor. Entonces, el guardamotor es un interruptor automático con la función de protección de motores. Cuenta con un disparador por sobrecargas cuyas características y funcionamiento son exactamente iguales a las del relé de sobrecargas. Esta es la primera parte. Es igual en la parte de la sensibilidad. Ya vamos a mirar también qué es esta parte de la falta de fase. Eh, entonces, en principio, el guardamotor reemplazaría una combinación de contactor, relé de sobrecargas y la terna de fusibles. Entonces tiene ventajas y desventajas. Por un lado, tiene la ventaja de reunir todas las funciones en un solo aparato. Entonces esto hace que el espacio que ocupe va a ser menor, el tiempo de armado y cableado va a ser menor, pero va a tener el inconveniente de la capacidad de ruptura y capacidad de limitación, comparado con un sistema donde todos los elementos de protección estén por separado. Entonces, ¿dónde se utilizan los guardamotores? Entonces, el guardamotor usted lo va a utilizar en un sistema pequeño, en un sistema que no necesite tanta automatización ni tanta exactitud en la medición de los parámetros. En un sistema más automatizado, más eh, autónomo, usted va a necesitar medir muchas cosas y entre más independiente sea esa medición, más exacta va a ser la calibración de los elementos. Entonces, va a depender nuevamente de lo que estamos hablando, el tema del presupuesto. Acá nos hablan de que el accionamiento del guardamotor se hace en forma manual y con la utilización de accesorios puede señalizarse la posición de los contactos, detectar eventuales fallas y desconectar a distancia. Entonces acá tenemos físicamente cómo es ese guardamotor. Entonces es más parecido a un contactor porque tiene esa doble función. Entonces tiene la parte térmica, tiene la parte magnética, tiene la parte de abrir el sistema. Nótese que este no abre el sistema en ningún momento de potencia, el sistema de potencia. Él simplemente avisa, él dice, abra el sistema. Y ya el que se encarga de abrirlo físicamente, la parte de potencia es el contactor, mientras que este sí se abre.
Este sí físicamente tiene esa capacidad de abrirlo. Y ya tiene acá unos accesorios, unos bloques auxiliares eh, para conectarlos allá al sistema que usted necesite. Tiene acá un contacto normalmente cerrado, normalmente abierto, para el tema de la secuencia, si está funcionando con otros elementos, para que abra y cierre. Acá cuando nos decían que funciona manualmente, no es que toque esperar que haya una sobrecarga y usted tenga que ir a abrirlo manualmente, sino es el tema acá de la programación. Es una perilla manual para activarlo. Y esa sería la diferencia entre el guardamotor y eh, el térmico que habíamos preguntado anteriormente. Teníamos esa duda de cuándo utilizar uno y otro. Entonces, para resumir, este se utiliza en aplicaciones más elementales, donde no necesitemos tanto control, tanta automatización. Los otros sí se utilizan cuando se necesita mucha exactitud. Entonces hay fábricas de fábricas. No podemos comparar una factoría, por ejemplo, de China, donde la presencia humana es bastante reducida, donde ya todos esos robots son automáticos, a por ejemplo acá una industria donde todavía pues haya mucho personal, eh, ese personal tiene que estar ahí supervisado, tienen que hacer las cosas, estas conmutaciones de manera muy manual, entonces ahí es donde vemos más que todo esa diferencia. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, creo que bien. Hagamos una pausa, son las 9, veámonos a las 9:10. Listo, Leonel, profe. Leonel nos dice que sobrecarga positivo para incendio. No, positivo para incendio está en la parte de cortocircuito. En la parte de sobrecarga vimos que tolera el tiempo. Hay tiempo. No se les olvide porfa llenar la asistencia. Ya está ahí compartida en el grupo. Tenemos 26 respuestas. Ya la compartimos ahí por el grupo de WhatsApp. Listo, veámonos son las 9:02, veámonos a las 9:12 y continuamos con la presentación. ¿Listo?
Listo, entonces continuamos con la presentación. Me confirman, porfa, audio y pantalla. Listo, Está gracias. escuchando bien. Muy bien, profe. Ok. Listo, entonces habíamos quedado acá en esta parte referente a la normativa. Entonces, como siempre, tenemos que tener en cuenta el RETIE. En cualquier instalación eléctrica ya sabemos que está basada en esta norma, entonces siempre hay que tenerla bien a mano. Entonces ahí van a hablar de los equipos que se utilizan. Entonces, en cuanto a los motores trifásicos, entonces obviamente vamos a necesitar contactores, guardamotores, relés, disyuntores, cables, terminales. Entonces, todos estos elementos deben cumplir con normas internacionales como la norma IEC o normas equivalentes. Ya vamos a mirar qué es esto de la IEC. Entonces, vamos a tener acá unos niveles establecidos de tensión, de corriente, de capacidad de interrupción. Cada uno de ellos van a tener una nomenclatura dependiendo, acá por ejemplo, de las cargas que tengamos, si son cargas inductivas, son cargas resistivas. También los térmicos van a ser de diferentes clases, dependiendo del tipo de arranque. Entonces, clase 10, clase 20, clase 30, como lo veíamos acá ¿qué? En este diagrama, en estas curvas, que acá nos hablan de las clases. Ahí cuando nosotros vamos y miramos el RETIE, nos van a hablar de eso. Entonces, importante saber interpretar esa información para hacer un buen diseño. También hablamos de la coordinación de protecciones. Entonces, fíjese que acá en el RETIE también nos hacen ese recordatorio. Y así referente a todos los elementos que vayamos a utilizar para esa instalación. Entonces, en el artículo 430 de la NTC 2050 nos van a hablar de eso, de los motores trifásicos y de todos los elementos que van a funcionar en conjunto. Entonces nos van a hablar acá del tipo de conductor,
de los controladores, de las protecciones contra sobrecorriente, de las protecciones contra sobrecarga, los dispositivos de maniobra y control, como los contactores, pulsadores, variadores. Entonces ellos deben cumplir con unos estándares eh, Bien, trabajo, men. como los estándares UL, IS, los IEEE tienen que cumplir. Esto ya lo habíamos hablado con las personas que vimos el curso de sistemas fotovoltaicos. Aplica lo mismo, porque a la larga son elementos que van a ser parte de una instalación eléctrica. Entonces cada uno de ellos van a tener sus normas. Entonces acá cuando usted empieza a leer ese RETIE, lo empieza a dirigir a estas normas IEC. Entonces, por ejemplo, acá la 634 nos hablan explícitamente de las máquinas eléctricas rotativas. Entonces va a definir características del motor, parámetros de potencia, de eficiencia, de aislamiento, de temperatura, de par, régimen de servicio. Entonces eso es lo que hace esa entidad, la IEC. Está muy enfocada en esa parte del diseño de los componentes, de la calidad de esos componentes. Lo mismo acá para los contactores y arrancadores. Nos hablan de las categorías, nos hablan de las clases de esas curvas de disparo y la coordinación entre eh, el contactor, el relé térmico y el fusible. Y lo que les digo, no solamente aplica para los motores, sino para cualquier elemento de un sistema eléctrico. Entonces siempre nos toca verificar que los elementos que nosotros vayamos a utilizar para nuestra instalación tengan este tipo de certificación. O hay una norma equivalente que es la UL, ya no es una norma europea, sino es una norma estadounidense que cumple lo mismo, tiene la misma función, hacer ensayos de laboratorio y hacer esos estándares de seguridad. Entonces acá tenemos algunos ejemplos en este contexto de los motores. Entonces nos toca venir a revisar cada uno de estos artículos. Y es importante a la hora de usted adquirir esos elementos, verificar que sí cumplan con esos estándares. Y la IEEE, también bastante mencionada ahí en las normas, que es más relacionada con las pruebas que puedan tener estos elementos. Entonces, por ejemplo, eh, a los motores se les hacen pruebas de eficiencia, pruebas de deslizamiento, pruebas térmicas. Entonces ahí hay unos protocolos, hay unos paradigmas que están plasmados en esa IEEE. Por ejemplo, las pruebas de circuito abierto, las pruebas de rotor bloqueado, están consignadas ahí en este estándar internacional. Entonces, importante siempre tenerlo en cuenta. Tenemos otra eh, norma que es la norma NEMA estadounidense, que podríamos decir que es el equivalente o lo podríamos ver como un paralelo de las normas IEC. Entonces también en todo el contexto de la electricidad va a tener su propia nomenclatura y sus propios estándares que también son válidos. Digamos en el tema de la simbología también tiene diferencias,
con la IS. Entonces, en este orden de ideas, tendríamos que mirar, según el fabricante, cuál de las dos vamos a utilizar, si las de la IS o de la NEMA. Obviamente tenemos que tener nociones de ambas, porque los elementos o las herramientas computacionales o las placas de los equipos pueden venir en cualquiera de ellas, dependiendo de su origen. Entonces hay que tener ambas en cuenta. Entonces acá vemos algunos ejemplos. Entonces, lo mismo que estábamos hablando, en el tema de la construcción, en el tema eh, de las maniobras, va a tener sus estándares. Y no solamente los motores, sino todo lo que implica es el funcionamiento de ese sistema: contactores, relés, guardamotores, arrancadores. Entonces siempre nos toca estar ahí pendiente con esas normas. Por último, las normas ISO relacionadas, em, cómo se construyen esos elementos, cómo es la fabricación de esos elementos, no solo en todo su proceso, no solo en la fabricación, sino en el transporte, en la consecución de la materia prima. Entonces va a tener estos estándares en los ítems de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, eh, en la parte de la energía. Entonces son otros estándares que añaden a esa etiqueta de esos equipos. Entonces, fijémonos acá varias cosas. Tenemos que siempre tener el RTI de la mano y adicionalmente ir revisando cada uno de esos estándares que debemos cumplir. Entonces, si nosotros utilizamos productos de buena calidad, ya estamos seguros que van a cumplir con estos estándares internacionales. Siempre pendiente de eso. Entonces, obviamente, esto es bastante información, bastantes cosas. Eh, la idea es tener esta normativa ahí a mano para que cuando la necesitemos podamos revisarla. Listo, no sé si tengamos algo que añadir respecto a la normatividad, a las normas. Esas normas van según el fabricante, ¿no es cierto, profesor? Sí, señor, depende de donde lo hayan fabricado y qué laboratorio va y hace ese certificado de esa máquina. Entonces, fíjese que hay dos partes, ¿no? La IS y la UL, Mm. que son los que hacen esos laboratorios, y la IEEE está más relacionada con la parte em, de los procedimientos, de las pruebas. Sí, señor. Ujú. Listo, entonces ya con esto, señor, sí, Leonel. No, quiero aportar que en el tema fotovoltaico los paneles traen las tres normas, la IS, la UL y la IEEE. En algunos paneles vienen certificados así con esas tres certificaciones. Listo, Leonel, gracias. Sí, señor. Efectivamente, uno va y mira el datasheet de esos elementos y no solamente la UL y la IEEE, sino uno a veces se encuentra con otros estándares que también son válidos. Estos son como los más relevantes. Listo, entonces ya con esto daríamos como finalizado el curso. Eh, entonces varias cosas
para tener en cuenta. El tema de la evaluación, desde un principio dijimos que era bastante importante el tema de la participación y de la asistencia, debido a que el contenido, las actividades, las tareas eran pues bastante pesadas para algunas personas. Sí, señor, correcto. Muchos de ustedes me enviaron sus evidencias em, em, de manera muy autónoma, o sea, sin necesidad de estar pidiéndose. Otras personas habíamos dado la posibilidad de que tuvieran el criterio de entregarla o no según su nivel de conocimiento. Entonces, em, el criterio mío es el criterio de la asistencia, tomando como base esa sinceridad de cada uno. Sí, señor, correcto. ¿Listo? Entonces, las personas que asistieron a todas las clases, para mí, aprueban el curso. ¿Listo? Eh, Agradecerles a todos por la participación, a los compañeros que tienen bastante conocimiento en este campo de los motores, que nos ayudaron a través del grupo de WhatsApp y a través de la participación acá en las clases. eh, Nos ayudaron precisamente con eso, con su conocimiento ya de muchos años de experiencia, de información bastante valiosa para todos nosotros. Entonces, agradecerles por ese sacrificio que hicieron de venir acá a las clases. Sabemos que es sacrificio de estar con la familia, de sacrificar tiempo de descanso. Entonces, espero que ese sacrificio haya valido la pena, que el curso les haya servido, Sí, señor. que el curso les haya servido de diferentes formas. De pronto a las personas que están un poco hasta ahora iniciando, les puede servir como incentivo para seguir por este camino. A otras Sí, personas, de regálame un mi parte segundo, lo, de mi regálame un parte segundo, lo, César, ya le doy la palabra. Les sirve de incentivo. A otras personas de pronto ya más expertas les sirve para recordar. A otras personas de pronto les sirve para venir acá y no sé, hacer un contacto con alguien que necesite de pronto algún trabajo o que necesite alguna opinión diferente o que necesite otro punto de vista. Entonces lo podemos ver desde esa perspectiva, no solamente enfocarnos en pasó o no pasó, sino también venir acá, reunirnos con personas, conocer personas, hacer contactos. Para eso también es la idea de estos cursos, no solamente estos virtuales, sino cuando uno va a estudiar allá al SENA, muchas veces se nos abren esos caminos, se nos abren esas posibilidades porque uno conoce que al compañero, que conoce al profesor y eso le puede servir en su vida profesional. Entonces, la invitación siempre a que continuemos con este tipo de formación, que ustedes busquen ese crecimiento profesional a través de estos cursos. Entonces, nuevamente agradezco la participación. Para mí es algo muy importante, el tema de la participación. Eh, el tema del certificado. Entonces, eh, la vez pasada habíamos hecho, muchos de ustedes hicieron el curso de sistemas fotovoltaicos y a unas personas les llegó primero que a otras, por el tema ya em, de la administración que tienen en la plataforma. A veces a unas personas les llega primero que a otra y más este curso que pues teníamos bastante gente matriculada.
La mayoría de ustedes pues aprobó satisfactoriamente el curso. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, yo mañana les comparto de una vez a las personas eh, que, que aprobaron el curso, les comparto ahí un listado y esas personas ya damos por hecho que sí van a tener su certificado. Entonces, a alguien que de pronto se le demore un poquito más, no entremos en pánico, no nos angustiemos que sí le va a llegar. Lo importante es lo que yo tengo acá, lo que yo reporto allá. Si hay algún inconveniente ya es cuestión mía, listo, pero les pido también de pronto un poco de paciencia. Y ya eso sería todo por mi parte. Igual todas las grabaciones, el material que hay en el canal de YouTube, yo les compartí también todas las presentaciones. Importante tener en cuenta que esas presentaciones pues es simplemente una guía. Las fuentes que yo utilicé son los libros que les compartí. Entonces la invitación, vayan, revisen esos libros. Las personas que quieran de pronto profundizar. Como estaba diciéndoles ahorita, por cuestiones de tiempo y de la alta carga que tienen este curso, de pronto muchos de ustedes no alcanzaron a hacer las actividades, pero quieren hacerla en estos días. Entonces ahí quedamos en el grupo. Entonces no se salgan del grupo. Si quieren compartir lo que vayan haciendo, pues compártanlo ahí y yo les hago la retroalimentación. ¿Listo? O Listo, me profe. escriben por el interno. Muchos de ustedes también me enviaron sus evidencias por el interno. Les hicimos la retroalimentación y pues esa es la idea. Nuevamente, agradecerle a los expertos acá de la electricidad que siempre nos han hecho un aporte que yo considero que es muy valioso, porque ustedes saben que compartir el conocimiento es algo que no todo el mundo quiere hacer, ¿no? Por el tema de la competencia, de la, de la competitividad que hay en el ámbito profesional. No todos los magos quieren revelar sus secretos. Acá muchos de ustedes nos compartieron una información que es bastante valiosa, no solamente para los compañeros, sino también para mí. También he aprendido muchos de ustedes. Listo, entonces quedo pendiente, no se salgan del grupo. Cualquier cosa que necesiten, la hablamos por ahí. Entonces, en el transcurso de la semana ya tenemos ya el listado Listo. oficial de las personas. Yo creo que mañana mismo ya les comparto. ¿Listo? Ah, listo, profesor. De mi parte le agradezco mucho, pues yo hasta ahora estoy empezando también con esto. Pues yo tengo, empíricamente tengo un poquito de conocimiento, pero sí quiero como profesionalizarme un poquito más. ¿Para el otro año hay más cursos, profe? Sí, este pues tiene una segunda parte. Entonces la idea es Sí. que continúen con la segunda parte. La tendremos ya para el próximo año, a inicios del Yo le segundo. agradezco mucho la enseñanza y todo muy bien explicado, profesor. Le agradezco mucho. Listo, gracias a ustedes. Listo, ya leí Bueno, profesor. los mensajes que escribieron ahí por el chat. Entonces, reitero el agradecimiento. Listo, profesor. Muchas Profe, buenas gracias. noches. Muy bien. Qué pena, una consultica antes. Esos cursos del próximo año, ¿cómo hace uno para enterarse? O cómo. Yo les comparto por el grupo los grupos que ya tenemos, les comparto ahí los links para que se inscriban. Por eso les Ah, digo que no se salgan. listo, profe, vale. Vale, muchas gracias por todo, profe. Listo, gracias nuevamente a las personas que hemos ya hecho varios cursos. Agradecerles por la confianza que han tenido en este tipo de formación. Entonces, ya eso sería todo.
Les comparto ya Profe, una la pregunta. grabación y les comparto las presentaciones. Señor. Yo tuve un inconveniente en la clase del miércoles. Yo podría mañana escribirle a su celular y comentarle algo. Sí, sí, Bueno, me sí, escribe señor. mañana, Gracias. Alfredo. Bueno, sí, señor. Gracias, profe. Buenas Listo, noches. con gusto. Que descanse. No se les olvide llenar la asistencia, por favor. Tenemos, sí, ya, yo creo que ya todos las llenaron. Tengo acá 37 respuestas. Entonces estamos bien. Entonces quedo pendiente ahí por el grupo por cualquier inquietud. Listo, entonces buenas noches. Que descansen. Profe, yo no tengo la lista de asistencia. Qué pena. Listo, profe. No, que descanse, Dios lo bendiga. Listo, César, tranquilo. Yo le pongo acá manualmente. Gracias, profe. Buenas noches y gracias por todo lo que hizo por nosotros. Buenas Listo, noches. sí. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias.